Bueno, el sueño era este, más o menos. En realidad es un sueño muy simple, muy sencillo. Es una mujer que sueña que alguien la visita, alguien vestido con una túnica negra, con básicamente eso, y que en lugar de ojos tiene unas especies de hoyos, de agujeros, ahí donde van los globos oculares. Y le da un mensaje muy simple y sencillo. Le dice, te vas a, la palabra que hoy usan para evitar la censura, que dicen desvivir, ¿no? Pero en realidad es morir. Ella, esta persona que supe este caso, que además esos casos son cientos, miles, si indagan, ustedes también han tenido algún tipo de sueño, de experiencia, a veces de revelación. Lo que pasa es que en la gran mayoría de las ocasiones somos bastante ciegos al atenderlos y bastante torpes al interpretarlos. Esta persona me contaba que también había tenido otro sueño en lo que son, insisto, esos sueños pues muy, muy reales, ¿no? Que había soñado que en casa de sus vecinos ocurría algo trágico entre la pareja, que bueno, era una familia, al otro, y se levanta, ella siendo pequeña, esta persona, o sea, el sueño de que de la sombra que se le aparece y le hace esa advertencia, eh, ya en una edad madura, eso fue recién, es una mujer de Barcelona, España, una señora catalana que está en sus 50, ¿no? Pero el sueño aquel que me relataba era de sus, pues siendo una chiquilla, pues no sé exactamente la edad. Y ahí ella tenía a través del sueño ese, digamos, ese mensaje de que algo había pasado, algo feo había pasado en la casa de los vecinos. Se levanta y le cuenta a su abuelita y a su mamá, muy alterada. Y entonces su abuelita le dice, la tranquiliza y le dice que no es nada, ¿no? Que simplemente son sueños, entendiendo en eso que pues, los sueños no tienen, según algunas creencias, no tienen ninguna validez sobre nuestra realidad. Al otro día, despertando, bueno, ya de mañana se dan cuenta que hay una mancha de sangre en la fachada, no recuerdo si exactamente en la puerta de los vecinos, y descubren que, o se dan cuenta que el señor había desvivido a la señora, ¿no? Bueno, bienvenidos a la segunda sesión, al segundo capítulo de esta segunda temporada del Seminario de Psicofilosofía Callejera, transmitiendo desde la gran Ciudad de México bajo la custodia de San Miguel Arcángel, con, digamos, insistiendo en este tema que por ahí algunas personas me dijeron que algunas cosas no habían quedado claras, sobre todo en la experiencia del sueño. Como les decía, este tipo de sueños ocurren con muchísimas variantes, con muchísimos matices, en muchísimas formas, pero digamos que las características es que dejan en nosotros una huella, se nos quedan. Es como si las hubieran impreso en nuestra psique, en nuestra memoria. Muchos sueños, soñamos mucho tipo de sueños. Algunos se escapan, aunque sean vívidos, algunos se escapan en cuanto abrimos los ojos, en cuanto amanece, se hace de mañana y se van, ¿no? Ya no regresan y perdemos completamente la... Si acaso nos queda una vaga idea, ¿no? Pero ya así con precisión de en qué consistieron y demás, se nos escapan. Aunque hayan estado, los hayamos, es muy extraño porque aunque los hayamos tenido aquí, ¿no? Así que de repente que pensamos que es algo muy significativo, pero insisto, en cuanto termine el sueño, en cuanto nos despertamos, se escapan y no vuelven a regresar. Otros sueños, que son este tipo de sueños, pueden ser incluso muy,
pues muy cortitos, muy un tanto breves, pero se quedan en nosotros eh, a veces para siempre, aunque digamos que ciertamente quizá no con la misma frescura que al principio y el paso del tiempo los puede ir haciendo un tanto nebulosos. Aquí hay una cuestión y es que mmm, necesitamos, después del sueño, acto seguido, necesitamos necesitamos saber cuál es su significado. O sea, entramos, nos pudieron haber aterrado, nos pudieron haber agobiado, nos pudieron haber, digamos, quebrantado nuestra paz, se pudo haber ocurrido diferentes cuestiones. Pero aquí lo importante es que necesitamos saber qué significa. O sea, como que el acto, no sé si decir natural, la reacción es esto esto que soñé, que lo vi tan real, ¿qué significa? O sea, después del sueño surge en el ser humano una necesidad interpretativa. ¿Qué rayos es esto? Y curiosamente, en muchas ocasiones, ni siquiera el propio soñante es capaz de descubrir, aunque él lo haya, o sea, aunque él sea el dueño del sueño, en muchas ocasiones ni siquiera el que sueña es, tiene la capacidad de, esa capacidad hermenéutica de discernir, de interpretar qué ocurrió, o más bien, qué significa. En la Biblia que les decía hay varios casos de sueños que son revelaciones, pero veo a primera vista, alcanzo a ver dos casos muy especiales de que el propio soñante no es capaz de interpretar el contenido de sus propios sueños, que eso ocurre muy común, ¿no? De forma muy común. Al final del Génesis, José interpreta los sueños de Faraón en Egipto, profetizándole 7 años, perdón, 7 años de abundancia y 7 años de miseria, de escasez. Entonces el faraón entiende eso como que tiene que prepararse, aprovechar la bonanza para después hacer frente a la escasez, ¿no? Entonces incluso premia a José y lo nombra virrey, ¿no? Más adelante en la Biblia ustedes pueden encontrar en Daniel, en el capítulo 4, que él revela los sueños de Nabucodonosor y que igualmente termina muy agradecido con el trabajo de Daniel. De hecho, Daniel tiene que ir hacia el Señor, ambos, o sea, Señor, e incluso se puede revelar esa verdad de los sueños de otro también a través de sueños. Como les he comentado en algunas ocasiones, la obra, el proceder de Dios, del Señor, es complejo. O sea, no, a veces puede ser muy sencillo, pero ni siquiera cuando los señales son tan claras que venga alguien y te diga, te vas a morir, sabemos qué significa, ¿no? Aunque parece ser que está muy claro. Ahí, evidentemente, yo lo que entiendo es que la persona que sueña, que ve una figura tan aterradora de esas condiciones, lo que quiere es que la gente les diga, pues no significa nada, no simplemente son sueños y nada más. Desafortunadamente, eso no es así. Yo lo que le comenté a esta persona es que nada perdía tomando en serio esa advertencia. En muchas ocasiones tenemos sueños que pueden ser sueños aterradores porque los entes demoníacos tienen esa capacidad de darnos, de infligirnos miedo, terror, pánico. Ese es uno de sus poderes, entre tantos. Entonces,
no solo es el hecho en sí, o sea, el sueño, sino que además en muchas ocasiones es la muestra, la evidencia de que el demonio ya tiene ganada cierto territorio dentro de nuestras vidas, dentro de la disputa por nuestra alma. Esta vida es, entre otras cosas, una oculta batalla espiritual por las almas. Y esas almas solo hay dos caminos: izquierda-derecha o derecha-izquierda, cielo-infierno, Dios o Satanás. No hay otra. Aunque el propio, no sé si decirle demonio, que evidentemente lo es él en muchas ocasiones, pero en muchas ocasiones que además la gran mayoría de las veces el demonio no opera solo, sino opera en contubernio con el ser humano, con nuestra propia incredulidad, con nuestra soberbia, con nuestro orgullo, con nuestra falta de sensibilidad. Porque tanto el demonio como el hombre, no podríamos culpar solo al demonio, insisten en un tercer camino. Un tercer camino, o sea, no Dios, no Satanás, insisten en un tercer camino que implica, en ese tercer camino, de, yo puedo hacer que ocurra, o yo puedo interpretar, o yo puedo imaginarme ese tercer camino como a mí me pegue la gana. O sea, en ese tercer camino pasa lo de las energías, lo de los chakras, no son cosas ni del demonio ni de Dios. Puede pasar lo que a mí se me ocurre, que son las líneas del tiempo, que son los viajes astrales, el yoga, el esto, el aquello, etc. Pero, y entonces es negar una evidente batalla espiritual por nosotros, por nuestras almas. Yo le comentaba a aquella señora catalana, mire, nada pierde con tomar las cosas en serio, nada. Y lo único que tiene que hacer es, no tiene que irse a hacer ninguna limpia, no tiene que irse con ningún a que les lea las cartas, porque también en ese asunto de tener este tipo de sueños, ¿a dónde se recurre? Pues al tarot, a las limpias, a una serie de menjurjes. Todo esto en nuestra rebeldía, en nuestro renegar de Dios, ¿no? Porque incluso a Dios mismo le podíamos preguntar, Señor, ¿qué significa esto? Tú dime, sé mi maestro. Claro, para eso necesitamos cierta profundidad en nuestra fe, cierto estado de gracia en el cual ya fuimos a confesar nuestros pecados, porque la gran moda, aunque pienso que ha sido siempre, es creernos buenas personas, jactarnos de ser buenas personas. Y de hecho, ya he hecho un podcast al respecto. Es pensar que podemos ser buenas personas sin Dios. Eso no es posible. No es posible ser una buena persona sin Dios. Lo más probable, casi al 100%, es que incluso tus supuestos actos buenos sean promovidos, impulsados por ese demonio que te habla a tu orejita, a tu fino oído, y que te dice, presta dinero aquí, da acá, ve a hacer esto, estas obras de caridad, para que todos vean que eres bueno, pero sobre todo para que tú te convenzas que puedes ser bueno sin Dios. Nada más perverso que eso. Por eso digo, entre todo, una de las cualidades del ateísmo que ciertamente no existe, o sea, no existe la situación atea, porque o estás con Dios o estás contra Él. El ateo por fuerza es satánico. Solo hay dos caminos, no hay otro. Aunque nos esforcemos en crear un tercer camino, a veces hasta un cuarto, en donde yo hago mi vida, la vida espiritual, a como se me antoje.
Que sí, que, bueno, pues que voy a reencarnar en lechuga, ¿no? O en corderito, o voy a hacer esto, o voy a hacer el otro, o yo creo en lo que yo creo en, no sé, ¿no? En tantas estupideces que inventa el demonio. Entonces, no se puede, no hay forma de que seas buena persona sin estar con Dios. No se puede. Lo único es que en tu orgullo y en tu vanidad, que te jactas de ser buena persona, es el demonio el que te está hablando a tu orejita para decirte lo que tienes que hacer, ¿no? Préstale dinero a tu hermana, ¿no? Al cabo, al rato se la vas a cobrar cuando no pueda, o le vas a cobrar el favor, ¿no? Porque así nos las gastamos. Bueno, entonces yo le decía, bueno, es que nada pierde con tomar las cosas en serio y lo único que tiene que hacer es orar, es ir a la iglesia, es ir a misa, es confesarse, es tomar la Eucaristía, empezar una vida de oración mucho más profunda y no en la mediocridad en la que siempre nos hemos caracterizado, que solo acudimos a Dios pues cuando nos acordamos o cuando necesitamos, ¿no? Siempre en nuestra conveniencia. Y eso lo hemos hecho, yo pienso que el 99.9% de la humanidad. El que esté libre de pecado. Y ese profundizar en nuestro ejercicio espiritual tiene muchísimas posibilidades. Es un campo extremadamente rico. Puedes rezar siempre una de las grandes armas de grandes bendiciones es rezar el rosario y el rosario se reza todos los días, domingos, días festivos, etcétera, ¿no? Pero el rosario es muy poderoso, profundizas en tu fe y además empiezas en algo que pocas veces hacemos, ¿no? Que es retribuir, ser recíprocos en nuestra relación con Dios. Y no con el demonio que te dice, regálale la comida que te sobró al indigente, ¿no? Al pobre diablo ese. Al pobre diablo del que le hiciste el favor, pero que le dices que en tus adentros, en lugar de un Dios te bendiga desde adentro, tú piensas de él, pobre infeliz, ¿no? Pobre desdichado. Ese es tomar en serio las cosas, nada más. Mm, en realidad, aunque la variante, la gama de sueños puede ser infinita, muy rica, sueños cortos, un poco más o un poco más largos, sueños, pues sueños reveladores, sueños aterradores, otros no tanto, a lo mejor a veces son sueños que nada tienen que ver con el miedo, que a lo mejor por gracia de Dios Él se ha manifestado en nuestros sueños de una manera que de ninguna manera nos genera terror, miedo, pánico, ¿no? Pero que siempre van encaminadas a profundizar en la oración, siempre. Que a fulanito yo soñé que se le caía un piano encima, profundiza en la oración. Porque no puedes andar cuidando a fulanito para traer un paraguas por si le cae un piano encima, ¿no? Eso no puede ser. Y si le dices a fulanito, somos tan estúpidos, ¿no? Por decir, una de las características del ateísmo que se me olvidó decir hace rato, pero que siempre lo digo, aparte de nuestro orgullo, de nuestra condición de pecadora casi incurable, es la estupidez, ¿no? O sea, en todo ateo, y entre más viejo todavía más, ya saben qué, la condición del ateo es la tremenda estupidez, la tremenda ignorancia. Y que vemos gente que decide ser voluntariamente ciega, voluntariamente sorda, ¿no? Y yo agrego voluntariamente estúpida. Entonces pueden ser una gran variable cantidad, una gran variedad
de sueños. Pero en todas la receta es la misma. Es la misma. ¿Y qué es? Oración. ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer Nabucodonosor? Ser una buena persona, expiar sus pecados, reconocerlos, hacer obras de caridad. Esa es. O sea, ustedes pueden tener el sueño que sea. En muchas ocasiones, cuando el ente maligno ya hace ese tipo de apariciones, ya sea en sueños o en su realidad, perdonen tantito, pero es que ando un poco o un mucho tocado de la garganta. Cuando el demonio hace ese tipo digamos, de exhibiciones, por decirlo, en su vida, está mostrando el músculo, está alardeando de lo que tanto lleva adelantado en su vida, conquistado en la batalla espiritual. Decía, este, este tipo, les he contado del programa este de La Mano Peluda, conducido por Juan Ramón Sáenz, si no me equivoco del nombre, que finalmente muere, igual, ¿no? En este rollo que se mete, dicen que fue a Brasil con brujos y todo, ¿no? O sea, vamos a gastar miles de pesos en curanderos, en hechiceros, magos, adivinadores, antes que irnos a aplastar a una iglesia, poner ahí las nalgas solo 45 minutos y tomar la misa. Bueno, no 45 minutos porque a veces hay que pararse y a veces hay que hincarse. Poner las rodillas en tierra, ¿no? Y decir, Señor, perdóname, es lo único. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque somos estúpidos, ¿no? Ese es el punto. No solo somos pecadores, porque pecadores somos todos. O sea, esa es la clave de todos. Es decir, la misericordia de Dios es enorme, es grande, es infinita, no tiene límites. Ok, ¿qué quiere decir? Que ustedes, yo, pudieron haber cometido los peores delitos, los peores crímenes. ¿Qué es lo que pasa con David cuando manda al matadero a Urias para bajarle a la morra, ¿no? Pero David se arrepiente. Y entonces, o sea, la verdadera alma, ¿qué les podría decir? O sea, las almas de todos están sucias, unas más, otras más. Las almas de todos nosotros. Pero el alma que alcanza un nivel de suciedad, de inmundicia, que da asco, es el alma que no se arrepiente. Eso es. Entonces gastamos dinero para que nos digan esto, para que nos quiten, traemos nuestros collarcitos santeros toda la vida, nuestras pulseras santeras, muy orgullosos, aunque nos esté yendo del carajo en la vida, que nos enfermamos de todo, que nada nos sale, que todo nos sale mal, pero ahí andamos como idiotas, ¿no? Con estas cosas, dando nuestra vida y nuestra alma al demonio. Pero cuando te dicen, oye, güey, solo tienes que ir a misa. Y sabes una cosa, en esta ciudad, en este país, hay una iglesia en casi cualquier lado. Solo tienes que hacer eso. Porque este ente que llegó anoche en tus sueños o en la vida real a advertirte que te vas a desvivir, es real. O sea, neta, es real. ¿Cómo puedes averiguarlo? ¿Qué sientes? ¿Qué sentiste? Pregunta y verás otra persona que te dice, ah, bueno, pues a mí me pasó esto, a mí me pasó el otro, a mí me... Métete a YouTube y verás los miles y miles y miles de casos que se refieren, bueno, de que las experiencias paranormales, sobrenaturales, son reales, de un mundo no físico, ciertamente, y que no los podemos ni explicar con nuestra sosa razón materialista dialéctica, ¿no? Si hay,
brutos como los marxistas son pocos, porque les niegan a Dios. Y los idiotitas dicen, sí, 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 ¿no? Freud les niega a Dios a sus feligreses y los idiotitas, sí, 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 ¿no? Nietzsche les niega a Dios a sus doctos seguidores y los idiotitas, sí, sí, sí. O sea, pero ¿cómo puede ser tan imbécil de que Freud está hablando de unas cosas, ¿no? ¿Y por qué recala en Dios? Marx está hablando de unas cosas y ¿por qué recala en Dios? Nietzsche está, él no está tanto en otras cosas, pero ¿por qué tenemos que seguir a esos tres truanes, ¿no? Que a algunos les rinden pleitesía, ¿no? San Marx, San Nietzsche, San Freud, San Penn, ya sabrán, ¿no? No me hagan decir malas palabras, porque me está oyendo la Virgen de Guadalupe que está acá arriba de mí cuidándome. Entonces, lo único que tenemos que hacer es cierta humildad. Es decir, una de las cosas que nos permite la tecnología, que evidentemente no todo es malo en la tecnología, de ninguna manera, esto lo grabamos gracias a la tecnología, es que antes lo que quedaba enterrado, lo que quedaba en chisme, en una versión, se quedaba ahí. Ah, pues que a José, el del pueblo de allá, ¿no? De Acámbaro. Y a lo mejor tú vives en Río Frío, ¿no? O en Valladolid, Yucatán, ¿no? Le pasó que vio tal cosa, o que soñó esto, o que soñó... Bueno, ahora podemos ver una recopilación rica, variada, de casos que dices, bueno, es que a muchísimas personas les ha pasado lo mismo que a mí, ¿no? Ese mal, recuerden una cosa, el enemigo, aunque en el caso de muchos es su amigo, ¿no? Como los idiotas santeros o los santamuerteros, porque hay que ser, insisto, hay que ser imbécil para quererse condenar todo para toda la eternidad, ¿no? Forever and ever. Entonces, el enemigo, al menos el enemigo nuestro, ¿no? De los que portamos esta cruz, de los que cargamos esta cruz, es es el engañador, esa es la acepción, una de, aparte de su maldad, de su capacidad destructiva, de tal, es ser el embaucador, el embustero, el engañador. Entonces toma muchas formas. Puede tomar la forma de un, no sé, de un elegante caballero vestido de corbata, saco y corbata, de casi, de finas telas, ¿no? Encabezando la reunión semanal de la logia masónica. Y puede tomar también del clásico elemento que no tiene una forma definida porque es un espíritu, pero tiene el poder para adquirir esa forma definida. Puede entrar en el cuerpo de una persona, como lo hizo con Judas, como lo hace como lo hace con Claudia Sheinbaum, como lo hace con, no sé, a lo mejor con una chica muy hermosa para despertar la lujuria de todos, ¿no? Pero también puede tomar la forma de duende, de nahual, de la llorona, del chupacabras, o de todos estos humanoides o marcianos o lo que sean, que tanto entretienen a Jaime Maussan. Incluso puede tomar la forma de un fósil de hace 10.000 años, 20.000 años, revelándonos ciertas verdades de nuestra existencia o de nuestra creación, que nos llevan, que nos hacen pensar que no es cierto esto que Dios nos dice. O sea, que Jesucristo es un mentiroso. Eh, entonces, pues las formas son variadas, ¿no? Eh, pero a final de cuentas es lo mismo. Creo que es relativamente fácil entender lo que viene de Dios, pero para ello hay que tener cuidado porque hay que estar en gracia de Dios, porque si no te va a pasar lo que a Francisco y Madero, ¿no? Les iba a Francisco y Madero que le dice Satanás en uno de estos como sesiones ocultistas y les dice que
casi casi pues arriba la democracia, come frutas y verduras y tal cosa, ¿no? Sí, puede, o lo que le dijo a Mahoma, ¿no? Según el arcángel que se le apareció en forma de arcángel Gabriel, sí, o sea, el demonio muchas veces se hace pasar por Dios. ¿Para qué? Para alejarte de Dios. Porque a Madero le llega a convencerlo de que el camino no es ir a misa cada 8 días, ni rezar el rosario, ni nada, no, sino el camino son sus rollos ocultistas en los que estaba, estudia él en París, los, los franceses muy en su papel satánico desde hace rato. Y entonces, perdóneme, te puede convencer de que es Dios. Y si tú eres lo suficientemente bruto o estás lo suficientemente alejado de Dios, como el caso de Mahoma, como el caso de este, como el caso de Francisco y Madero, le vas a creer que es Dios, ¿no? Les contaba este caso de el, el locutor de La Mano Peluda, que finalmente muere en condiciones, ya sabrán, ¿no? Misteriosas, extrañas, trágicas, etcétera. Uno de los casos más sonados es de un tal Josué. No recuerdo su apellido, pero déjenlo Josué. Total que el Josué, después de que vendió su alma al diablo, por ahí se murió su abuelita, creo que él termina entregándola como una especie de ofrenda a sus demonios. Pero el José allá anda vivito y coleando. Sigue ofreciendo, por ejemplo, a las celebridades. Él lo dice, iba para allá. O sea, él dice algunas cosas interesantes, lo estaba leyendo en un podcast. Se ve que es un tipo que sabe mucho, ¿no? O sea, que está muy enterado del tema, pero que lo ve desde su perspectiva, ¿no? O sea, pese a lo que ha sufrido, pese a las tragedias que ha sufrido alrededor, pues él se empecina, ¿no? En su satanismo. Él dice algunas cosas muy importantes. Dice que, dice que, pues toda esa gente, ¿no? De la farándula, de esas empresas, incluso él menciona, por ejemplo, ¿no? Esas caricaturas que veíamos de pequeños, pues todas esas productoras, Warner, Sony, hasta Hanna-Barbera, ¿no? Pues que para nosotros era pues un sinónimo, ¿no? De inocencia. Pues en realidad todas ellas están consagradas al demonio. Antes, por ejemplo, en una telenovela en México, antes de iniciar una producción, como le llaman, pues es ir a hacer su culto de consagración a los distintos demonios, porque demonios hay muchos, e incluso en algunos de ellos, ellos tienen, como les he mencionado, su satanísima trinidad, ¿no? Su satanísima trinidad, y son 3 demonios muy poderosos, aunque todos eh, eh, gobernados por Satanás, ¿no? O sea, que es el más poderoso. Entonces, Josué menciona también que el mal, o sea, o sea, como este, esta corriente o en esta batalla espiritual, ellos siempre tienen agendas. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que tienen planes. O sea, no son eventos, eh, digamos, pues casuales o esporádicos o sin sentido. No, sino que responden a un plan, a una estrategia, a una agenda. No son, no, o sea, cuando vamos a suponer, ¿no? Pues ellos van a atacar a la familia. Entonces ellos tienen una estrategia de cómo hacerlo. Y entonces lo que van a hacer es denostar a las figuras familiares. Por ejemplo, al padre, ¿no? Que nos traen a nosotros somos peores que Hacienda. Cualquier padre se convierte en sinónimo de represión, de abuso, incluso de potenciales criminales, ¿no? De potenciales, o sea, nosotros la figura paterna,
Hoy en día más bien gozamos de descrédito y nuestros propios hijos se nos pueden ir encima simplemente por esa corriente. A la figura materna, por ejemplo, le pueden poner pues esta condición, ¿no?, de víctimas perennes, ¿no?, víctimas permanentes, que es el régimen patriarcal el que las está obligando a ser madres, les quita su libertad, su posibilidad y su capacidad y su derecho para trascender, para desarrollarse profesionalmente, y que ser madre implica ser una vieja taruga. Hay incluso corrientes que reprochan o que se sienten, que reclaman la propia, o sea, por ejemplo, actos biológicos como la menstruación, ¿no? Ciclos, o sea, cosas así, ¿no? O sea, ya como verlo como algo malo. Entonces es muy fácil denostar a la familia. ¿Por qué? O sea, es decir, cuando todas estas corrientes, que además son muy poderosas, tienen mucho dinero, son dueñas de los medios de comunicación, te dicen, hablan, van en contra de la familia, pues quieren que tú no formes familia porque te quieren solito, te quieren adicto a lo que sea, ¿no? Ya sea adicto a las compras, adicto la comida, adicto a la tecnología, adicto a las drogas, y para eso hay una gran cantidad. Ustedes creo que hemos visto mucho que el consumo de drogas, de las drogas desde las blanditas hasta las otras duritas, pues es un acto realmente trivial. O sea, un muchachillo de 17 años se ha metido, ¿no?, hasta el palo de la escoba, ¿no? Se ha metido a sus 17 años, a sus 16, más drogas de las que se ha metido nuestros tíos hippies, ¿no? Nuestro profe hippie allá de ciencias políticas, ¿no? ¿Y por qué? Porque es vivir mi vida, porque si a mí me gusta, o sea, ese es el principio. Si a mí me gusta, yo puedo hacer lo que yo quiera. Si a ti te gusta, está bien. Si te hace feliz, está bien. Esa es nuestra filosofía de vida, nuestra estúpida filosofía de vida. Si a ti te gusta, o sea, no importa cómo repercute en mi vida. O sea, es decir, ¿por qué de entrada ni siquiera nos preguntamos, bueno, ¿por qué tiene que regir mi vida aquello precisamente que me gusta o que supuestamente me hace feliz sin pensar las consecuencias? Si a ti te gusta, o sea, he escuchado a una gran cantidad de gente que dice esa estupidez. Vaya, si a ti te gusta, si estamos hablando de quesadillas, ¿no? Y a ti te gusta la de chicharrón, y a mí me gusta la de eh, pollo, está bien, ¿no? Si a ti te gusta el helado de vainilla y a mí me gusta el napolitano, está bien, ¿no? Si a ti te gusta el suéter de color, de este colorcito, así como medio, no sé qué color sea, pero a tú lo prefieres verde, vientos, está bien, no pasa nada. Pero que yo rija mi vida, ¿no? Si, bueno, yo me meto esto por las venas o por el hocico o por la nariz o por el trasero, ¿no? Porque me hace feliz, porque me gusta. Sí, güey, el problema es que te gusta ahorita, pero espérate a ver las consecuencias, ¿no? Entonces, son generaciones y generaciones de mozalbetes estúpidos que rigen sus vidas de acuerdo a lo que les gusta, ¿no?, en su muy limitada percepción, en su muy limitada noción, en su escaso conocimiento, o lo que les hace felices, como si la vida, el objetivo único, innegociable, fuera ser feliz. Entonces, sí, dice, Josué reconoce, ¿no? El, que les digo que el locutor, el conductor de La Mano Peluda, sufrió mucho por ese caso. Bueno, pues el Josué anda ahí como la fresca mañana, ¿no? Todavía haciendo sus encargos satánicos. Y bueno, él reconoce esa parte. O sea, sí, claro, es una
Es una agenda, tienen una estrategia, no tiran golpes aislados, sino que son golpes muy específicos, que como les digo, puede ser o a la familia, o a las o a la iglesia, ¿no? O sea, los rabiosos masones, desde el perro rabioso Benito Juárez, Díaz, Calles. Por eso esta cosa que a mí me da mucha... que ya no sé qué me da, ¿no? De pensar, de que los católicos piensan, un grueso número de católicos piensan que nuestra lucha es política. Claro que tenemos derecho a la acción política, pero pensar que la respuesta está en la derecha. O sea, que este gobierno satánico, izquierdoso, como les dice el otro lleno de rabia, ¿no? El lacayo de Javier Milei, como les dice Agustín Laje, ¿no? Zurdos, mugrosos. Está bien, pues, ¿no? Pero la respuesta no es política. La respuesta no está en las urnas. La respuesta no está en la derecha, que no entienden que durante toda la historia de la humanidad, la derecha ha estado constituida básicamente por masones, que Martita Sagún hacía santería y ceremonias demoníacas para casarse con Chente, que el policía, el gran policía de Felipe Calderón, iba antes de hacer sus operativos, sus que operativos, iba a consultarlo con la Santa Muerte. No, o sea, es decir, nuestra lucha no es política. Satanás en el desierto tienta a Jesucristo y le ofrece todo, le ofrece riquezas, placeres, poder, y Jesucristo los rechaza todos, todos. No, y para seguir a Jesucristo tienes que renunciar a todo, ¿no? A todo. Así, pues a mí, o sea, como Verástegui, ¿no? No, yo quiero ser presidente. Tienes que ser, tienes que renunciar a todo para empezar a ti mismo y entonces seguirlo a él. La lucha del católico no es una lucha política, aunque por supuesto que tiene que ver con lo político hoy, ¿no? Que nuestra satánica jefa de gobierno no se cansa, pues, ¿no? De tirar, igual que su patrona eh, Claudita, la demoníaca Sheinbaum, ¿no? Claro que la religión tiene mucho que ver con la política. Tú controla la religión, ¿qué es lo que han hecho eso? O sea, tratar de convertir a la Iglesia Católica en una ONG, que con Francisco, que con el Papa Francisco, pues prácticamente lo consiguen. O sea, no, tú no puedes dominar al mundo, que es lo que ellos quieren, todas estas élites satánicas con muchísimo varo, ¿no? No puedes controlar al mundo si no controlas a la iglesia. Y la iglesia más, la única realmente a controlar, las otras las inventó el demonio o trabajan para él directamente, es la iglesia católica. Si no controlas a la... Por eso, desde hace décadas, siglos, pero sobre todo lo podemos poner desde hace unos 70 años, después un poco más, 80, después de la Segunda Guerra Mundial, que empiezan a infiltrar o que ya se ven las consecuencias de la infiltración de masones, de comunistas, de toda clase de personajes deleznables, ¿no? Entonces, claro que la religión, la cuestión espiritual, tiene mucho que ver con la política. Vean lo que, o sea, un régimen comunista, ¿no? Cuba, pues durante muchos años se prohibió a la iglesia, ¿no? Pues, ¿por qué rayos crea un político ignorante que puede negarle eso a la gente? Bueno, pues, entonces, sí, en efecto, tiene que ver con eso, pero la lucha del cristiano no es política, aunque tenga algo que ver con política. Nosotros, nuestra servidumbre es hacia Dios. El asunto es salvar nuestra alma y ayudar a través de la oración y a través de otras acciones.
Pero nuestra lucha no es política. ¿Con eso qué quiero decir? Quiero decir que no tiene ningún caso ir a formar un partido católico. Eso nunca ha funcionado, no va a funcionar. Detrás de toda ambición política está Satanás. En izquierda, derecha, en centro. Detrás de toda persona que quiere, que añora, que anhela, que ambiciona el poder político, está Satanás. Detrás de todo. Con sus contadísimas excepciones. Ya para ir redondeando esto en lo poco tiempo que nos queda, de, del, esta interpretación de los sueños. Se sabe, por supuesto, que ha habido y que siempre hay ese fraude, véanlo si no los psicoanalistas, ese fraude a la hora de interpretar los sueños. Tanto del que puede decir, incluso no solamente de interpretar, vamos a suponer, yo digo, ¿no? Tuve una revelación, tuve un sueño donde Jesucristo me ordenaba abrir el garage de mi casa y formar mi propia iglesia, ¿no? O sea, esa es típica, ¿no? Hay tantas casas que se convierten en templos protestantes que, bueno, o sea, insisto, esas supuestas revelaciones no son solo en estando dormido, sino también estando despierto, que también existen. Entonces, existe también, con ello, por supuesto, dejáramos de ser seres humanos, existe también una gran tendencia hacia la charlatanería, hacia el fraude, hacia decir que soñaste esto cuando no lo soñaste, o interpretar esto cuando no es la interpretación correcta. Eso se sabe, se ha sabido de siempre. Por eso un buen interpretador, un buen hermeneuta, un buen era desde entonces muy apreciado. Es por eso les digo estos casos de José y de Daniel, que no son los únicos en tiempos bíblicos, ¿no? Pero, insisto, ya para despedirnos o para ir cerrando este segundo capítulo, siempre dejo este segundo capítulo del seminario de psicofilosofía callejera, que está ya en su segunda temporada. Una de las cosas es que sea lo que sea, el mundo, el universo, nosotros, funcionamos con oración. Somos seres espirituales, no solo como nos enseñan en las universidades biopsicosociales. De hecho, la parte psico, la parte de psicología, la psique, que desde los griegos es alma, eso lo pueden quitar. Somos seres espirituales, seres biológicos, seres sociales, pero al ser seres espirituales, lo que tenemos que hacer es orar, es ir a misa, es tener una vida espiritual. Y no me salgan con que se fueron a la meditación trascendental o que les alinearon los chakras o que fueron a escalar al Teposteco, ¿no? No, es ir a la casa de Dios, es confesarse, es tomar la Eucaristía, es hacer obras en nombre de Dios, porque cuidado, tal vez las estés haciendo en nombre de la competencia. Hay una cuestión muy interesante. No tengo aquí la cita exacta, no tengo mi celular a la mano, pero la famosa oración en el huerto de Getsemaní de Jesucristo, que dice, mi alma está triste hasta el punto de morir. Así dice, mi alma está triste hasta el punto de morir. Antes de que fuera entregado, ya digamos en los instantes, en las horas finales de su vida. Y entonces dice así, ¿no? Dice, mi alma está triste hasta el punto de morir. Velad conmigo. Y dice, mientras estaba más angustiado, no recuerdo cuál es la palabra, fue cuando oró con mayor insistencia. Dios sabe que estamos tristes, o Dios sabe que podemos estar tristes, que podemos estar con esas emociones, como les dicen hoy, a flor de piel, tristes, enojados, deprimidos. Y lo que quiere en esos momentos, por cualquier cosa que te haya pasado,
ya sea por un sueño, por algo que pasa en tu vida, porque el doctor te dio malas noticias. Lo que quiere es que vayas hacia Él. ¿Cómo? A través de la oración. Porque aún Jesucristo, en esos momentos que también sintió tristeza y también sintió depresión, acudió a la oración, a la profundidad de la oración. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, porque si no lo hacemos, entonces el demonio se nos va a trepar como cucaracha, como la garrapata que es, y entonces ahí viene, es por eso que digo, que ningún trastorno, hoy en día, ningún trastorno psicológico, psiquiátrico, como le pongan como le quieran poner, está exento del demonio. Si el demonio se aprovecha de ti todo el tiempo, ¿por qué no lo va a hacer cuando estás más débil? Bueno, hemos llegado al final de esta segunda sesión. Cuídense mucho, nos vemos la próxima. Gracias por ver y compartir. Gracias por sus comentarios. Dios los bendiga.